Hoy vamos a preparar esta receta, judías blancas para régimen. Una receta que cumple con todo su propósito, que es de una cocina sana, una comida sana para régimen. Bueno, lo primero, aquí tenemos las judías que las habremos tenido toda la noche a remojo. Ahora las tenemos bien lavadas y las vamos a echar en una olla. Las echaremos en la olla. Fijaros que judías, es una judía de muy buena calidad, ya que esta receta, como tiene muy pocos ingredientes, tenemos que tener que sea todo muy bueno, ¿no? Bueno, ya veréis, echaremos un par de hojas de laurel. Es una receta muy sencilla y media cabeza de ajos. Podéis echar, si queréis, una cabeza entera. Yo voy a echar solo media, pero podéis echarle perfectamente una entera, una cabeza de ajos entera. Ahora la cubriremos por encima un par de dedos de agua mineral. Yo le echo agua mineral, que no tenga cal ni nada, porque es mucho más sana esta agua. La cubrís por un dedo o dos por encima de las judías. Y ahora la vamos a llevar al fuego. Aquí las tenéis, bien preparadas y bien limpias. Fijaros que hinchada está la judía. La vamos a poner al fuego y vamos a darle bastante fuerza al fuego. Vamos a echarle una chorradica de aceite virgen extra. Le echamos una buena chorrada. Sal por ahora no le vamos a poner. Vamos a tapar las judías y vamos a darle fuego fuerte hasta que empiece a hervir. Bien tapadas la perola y esperaremos que hierva. Aquí tenéis que ya empieza a hervir y bueno, veis que ya va empezando a soltar espuma de las judías y todo esto no lo queremos para nada. Lo vamos a ir quitando poco a poco, lo iremos quitando así como salga. Pues le iremos quitando hasta que no tengamos nada de espuma. Aquí veis cómo le voy quitando y luego dentro de un rato pues le quitaré más si se hace más. Vamos quitando toda la espuma. Ahora le vamos a dar vuelta a la judía, vamos a darle unas vueltas porque ya cuando acabemos de darle estas vueltas no volveremos a tocar más la judía. La judía no se vuelve a tocar ya más. Aquí la veis, sigue haciendo espuma, le iremos quitando, como os he dicho antes, y ya la tenemos hirviendo a tope. Ahora será el momento de bajar el fuego más o menos a mitad o un poco menos. La tapamos y la vamos a dejar que vaya cociendo poco a poco la judía. Iremos vigilándola, ya veis, aquí veis, ya no tenemos nada de espuma. Le hemos quitado toda la espuma y la tenemos casi al mínimo, haciendo chup chup al mínimo. Vamos a asustarlas un poco, le echaremos un poco de agua fría para asustarlas, para cortar la cocción y así nos saldrán más blandas. Esto lo podemos hacer un par de veces. Tapamos las judías otra vez y poco a poco que vayan cociendo. De vez en cuando iremos vigilando a ver cómo van de agua. Si hiciera falta más agua le echaremos, pero como veis aquí pues siguen cubiertas, no le voy a echar más agua. Fijaros qué despacio la tengo, ¿lo veis? Poco a poco se van haciendo, no tenemos ninguna prisa. Estas judías son riquísimas. Con lo sencillas que son, parece mentira que con lo sencilla que es, los pocos ingredientes que tenga sean tan buenas. Ahora es cuando vamos a echarle la sal. La sal se le echa casi al final de la cocción. A la legumbre la sal siempre se le echa al final, nunca al principio. Echaremos más o menos la sal que creamos conveniente y ahora le echamos un poco más de aceite. Un poquito más de aceite de oliva porque ya queda muy poco para terminar de cocer estas judías. Seguimos tapándolas, dejamos un poco de abertura, pero la perola la tapamos. Bueno, de vez en cuando la vigilamos
y vamos a ver ahora cómo están más o menos ya de cocidas. Como veis, yo creo que le falta muy poco, 4 o 5 minutos escaso le quedará. Pero bueno, ahora las vamos a probar. Vamos a probarlas a ver cómo están de sabor y cómo las tenemos de sal. Si hace falta rectificar de sal o qué hace falta. Primero vamos a mirar a ver cómo las tenemos. Ya casi ya se machacan, ya las podemos chafar. Pero bueno, aún le queda un poco, unos 5 o 6 minutos estarán ya. Le queda un poco y eso lo dejaremos un poco más y ya se quedarán perfectas. Ahora sí que vamos a mirar a ver la sal, a ver cómo la tenemos de sal. Probamos un poco el caldo y el caldo nos diga cómo están las judías de sal. Bueno, yo creo que a esta le están un poquito sosas, vamos a echarle un poco más de sal, pero ya muy poco, solo un poco. Ya lo de la sal es a gusto, yo le voy a echar un poco más porque a mi gusto le falta. La rectifico de sal y ya, como os he dicho, ya quedarán 4 o 5 minutos que cogerá ya todo el sabor y se quedarán perfectamente cocidas. Fijaros qué pinta tienen. Y bueno, ya las tenemos terminadas. Aquí las vamos a servir en una sopera de barro, que yo creo que es donde mejor quedan las judías. Aquí las tenemos. Ya tenemos la judía al lado. Tenemos las judías para servir esta magnífica receta. Es una receta muy sana esta. No tiene nada más que agua, ajo, laurel, sal y un poco de aceite de oliva. O sea, más sano, y el aceite de oliva crudo. O sea, que más sano es imposible. Dicen los médicos que hay que comer legumbres un par de veces a la semana. Pues estas legumbres más sanas que son, no tiene ni chorizo, ni tiene jamón, ni tiene cocidos, ni tiene de nada. Vamos a ir sirviendo las judías, un buen plato. Fijaros qué color tiene. Sobre todo las judías que sean de muy buena calidad. Pues por eso, pues porque no le echamos nada extra, por lo menos la judía que sea una buena judía y un buen aceite. Vamos a servir el plato. Nosotros en casa la hacemos todas las semanas, solemos hacerlas. Rara es la semana que no hacemos estas judías de régimen que decimos nosotros. Así la llamo yo, judías de régimen. Aunque no estés a régimen, da igual. Pero es una cocina, es una comida muy sana. Entonces, pues bueno, ¿qué quieren que comamos legumbres? Pues vamos a comer legumbres, pero lo más sano posible. Ya haremos otras recetas complicando más las judías con más cosas que son más sabrosas a lo mejor, pero claro, ya no son tan sanas. Ahí las tenemos, ya he terminado de servir y ahora les voy a echar un poco de perejil por encima. Que les dé un poco de sabor el perejil en crudo y el perejil que no esté muy machacado, que esté más o menos a trozos, que no sea muy picado para que se vea bien y se noten en la boca. El que no le guste el perejil, pues que no le eche. Vale, ahí las tenemos. Está totalmente terminada la receta. Ahí las tenemos como nos ha quedado. Y espero que te haya gustado la receta, que nos sigas, que te suscribas al canal para poder seguir haciendo recetas. Y sin más, la semana que viene haremos otra receta más. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.